Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente este año 2023 que estudiaremos el libro de Levítico para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea el pastor, como siempre, John Charles Reyes. Muy importante, donde nos habla de la obediencia a Dios y que permite prosperidad. Este es la parte número 1, debido a que este capítulo está desfasado en varias secciones, de manera que lo hemos denominado de esta forma. Para entrar a una pequeña introducción relacionado a este nuevo capítulo, quiero informarle a ustedes que este libro está lleno de normativas que fueron dadas en el tiempo de Moisés y que directamente tuvo esta dicha Moisés de conversar con Dios, Jehová o Yahweh, como lo hemos venido manifestando a cada uno de ustedes. Y esto se produce cuando él baja del monte de Sinaí en la segunda oportunidad, porque él tuvo varias ocasiones de estar con Dios en forma más directa que las otras veces. Y es ahí donde recibió instrucciones con respecto a las fiestas a su nombre, que la hemos venido estudiando en capítulos anteriores. Hablamos sobre el año sabático, y que estaba justamente en esa conversación. Y en esta ocasión nos habla directamente, le habló directamente a los israelitas de su futuro. Mire qué importante el tema que vamos nosotros a entrar en este capítulo, y qué interesante, sobre todo para los matrimonios jóvenes, que ellos siempre están pendientes de la bolsa de comercio o bien del panorama político religioso que se mueve en todos los estados del mundo, y que el pueblo de Israel iba a entrar a esas tierras a ocupar, y cómo aprovecharla. Era la tierra prometida que Dios le había prometido a su pueblo, y la preocupación de Dios indudablemente se tenía que realizar o cumplir esta ley a la forma y perfección que él estaba determinando a Moisés. No queremos mencionar de la primera bajada de Moisés, cuando vio lamentablemente un pueblo idólatra en fiesta, y que terminó indudablemente con la ira de Moisés y el quiebre de las piedras, donde venían las leyes que Dios había determinado para su pueblo. Bueno, estas leyes indudablemente eran las bases que debían ser respetadas, y no solamente por los judíos. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer un paréntesis, los cristianos, porque los mandamientos de Dios no han caducado, todo lo contrario, se sigue respetando, por lo que hemos dicho en varias ocasiones, y que debían realizarse con prolijidad, especialmente ellos que estaban directamente relacionados
con el patriarca que lo estaba sacando y llevando a la tierra prometida. Una de estas 12 tribus, indudablemente de Israel, estaba poseído el sacerdocio menor, pero podían oficializar algunos de ellos el tabernáculo, y ustedes pueden encontrar en la escritura, en el libro de Levítico, los capítulos que nosotros tenemos en YouTube y que ustedes pueden repasar. Ahí aparece indudablemente que más de alguno de ellos tenía un servicio adyacente al tabernáculo, y que a la vez, en forma paralela, nos muestra la tipología de Jesucristo, aunque los judíos no tenían noción del Hijo de Dios, de Jesús y de su propia expiación. Es como entender hoy día nosotros qué va a suceder en 5 años más. Es un desconocimiento, a pesar que vivimos el tiempo de la gracia. Por lo tanto, esta ordenanza orientaba a ser más purificados. Hoy lo entendemos a ser santos, y Jesús lo dijo: sé santo porque yo soy santo, ¿no? A la vez, este libro, y importante, nuestros predicadores, era como el manual o la agenda para el sacerdocio. Eso también le sirve a las levitas, que están creciendo, se están desarrollando, y que este libro es fundamental para crecer conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, los levitas tenían esta dicha en general para mantenerse en obediencia, y esta obediencia era determinante para ellos, el pueblo israelita en general, para ser prosperado. Creo que usted y todos los que están alrededor de la casa desean ser prosperados. Hay una temática en nuestro estado y en muchos estados en el mundo en que están la educación que son 12 años de preparatoria, y luego vienen estudios mayores, donde existen institutos, universidades, ¿cierto? Porque buscan un logro y obtener con mayor facilidad una prosperidad. Y en esas directrices no vamos a hablar en esta oportunidad, sino más bien en el territorio que Dios los llevó, de la abundancia que generaría su tierra. Si bien es cierto, siempre hemos escuchado que Dios los sacó a la tierra donde fluía leche y miel, pero muy poco se habla de qué se trata una tierra con leche y miel. Bueno, en primer lugar, debería hablarse de los pastizales, habría que hablar de los frutos, y también de su clima, un clima que fuera apropiado, como estos climas que nos sorprenden aquí, al menos en este lugar del norte o del sur de la República de Chile, ¿no es verdad? Y que nos tienen un poco innovador a nosotros por este clima tan templado que se manifiesta en estos días. Por lo tanto, había que mantenerse en una obediencia para recibir la prosperidad de alimento y crecimiento económico. Porque cuando hay alimentos, cuando hay vegetación, ¿qué pasa con los animalitos? Los animalitos engordan, crecen, desarrollan, y aparecen un sinnúmero de personas que trabajan con animales, ¿no? La ganadería, por dar un ejemplo, y así las cosechas también abundarían, producto de la propia obediencia. De lo contrario, la indiferencia del hombre llevaría a la directriz del pecado, a refutar el pacto establecido que Dios había decretado con el pueblo de Israel, trayendo como consecuencia la carencia de lluvia y el hambre
sería eminente. Y esto es lo que nos sucede hoy en día en el mundo en general. Tenemos alguna organización que comienza con N, con O y termina con U, y donde han presentado un programa diciendo que hay cambios climáticos, pero ustedes deben saber que esa no es la razón, sino que esta razón es una situación manipulada y que nos trae indudablemente el alejamiento de la insensatez y de la carencia de entendimiento del hombre. He aquí donde está en juego la osadía del pecado del hombre que fue destronado del Edén, por alejarse de la voluntad de su Creador, solamente por alejarse, por ser indiferente, ser ingrato. Esta razón, hermano lindo Señor, causaría recibir la sentencia o el juicio de Dios. Y aquí nosotros estamos involucrados, los cristianos estamos involucrados. Por eso es que es importante este libro, muy importante, porque alguien se pregunta, ¿por qué no prosperamos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? ¿Que no arribamos? Y muchas veces es porque uno u otro se aleja de la voluntad de Dios y uno sostiene el hogar, uno solamente sostiene la voluntad de Dios y es notorio que la mano de Dios es a favor de él o ella. Bendito sea el Señor. Los demás son como ramas que se sujetan a ese árbol para ser alimentados, para poder ser sostenido. Y ese árbol está enraizado en la base que son las leyes de Dios, sin darnos cuenta, y que están exentos de la sentencia de Dios. De hecho, actualmente en nuestro tiempo, vivimos en el tiempo de la gracia, tenemos algunos parámetros que cumplir para mantener estas bendiciones espirituales. Este es el libro que nosotros vamos a estudiar en esta oportunidad y que verdaderamente el creyente verdadero, los que han sido salvados, transformados, van a cumplir el primer y todos los mandamientos. Digo el primer porque es uno de los principales, por algo Dios lo puso en ese lugar. Y esto nos trae indudablemente, o nos traerá la prosperidad. Por lo tanto, el pueblo de Israel tenía que tener esa postura, en especial para guardar estas ordenanzas y su respectiva adoración, que es en forma paralela. No solamente practicar los mandamientos, sino que también su debida adoración. Lo que estamos haciendo en esta oportunidad, usted lo que está escuchando en un lugar que levantado como altar, está muy tranquilo, muy pasivo, está escuchando, es porque usted está compenetrado en recibir la palabra del Señor, porque es un momento solemne para nosotros, es un lugar de adoración que hemos levantado. Por lo tanto, amén. Por lo tanto, esta luz, ¿no?, traerá al hombre natural al conocimiento de la verdad. Situación que usted, en especial la mayoría de ustedes, caminamos por esta verdad, y este es solamente misericordia del Señor, para dar reverencia a quien es nuestro hacedor, es nuestro creador, y la relación que debemos nosotros tener con Él por el hecho de estar, hermano, salvado, rescatado del veneno de la serpiente antigua, de donde nosotros veníamos y que teníamos postura completamente alejada a la santidad del Señor. Por lo tanto, este proceder es el único camino que nos lleva a una estrecha comunión, de estar relacionado con Él en santidad. Para ello, la ley debe acatarse, como lo dice más de algún libro, el libro, por ejemplo, de Levítico, capítulo 19, versículo 4, que usted lo puede leer en su casa, donde habla que no es bueno entrar con los ídolos. Por lo tanto, el judío, hermano lindo del Señor, judío, y nosotros debemos avanzar espiritualmente.
y para ello nosotros debemos reverenciar a nuestro Dios, ¿no? Amén. Amén. En todas las instrucciones que se nos acatan y en este libro que vamos a adosarnos y vamos a sacar todo el extracto para nuestras vidas espirituales para ser mejores de los que somos, ¿no? Y de hecho usted en el lugar que está ha levantado un culto solemne a Dios. Y ahí donde está usted nadie puede interferir. Es un lugar que ya ha tomado posesión y ha dicho: en este lugar no debe existir bulla, no debo tener a alguien más, aunque muchas veces nuestros cuartitos es pequeño, pero tratamos de hacer la voluntad del Señor, ¿no? Apartando nuestra mente para escuchar la palabra del Señor, para ver los cambios de actitudes que hemos de tomar, dándole la cabida a esta obra redentora de la gracia y de la justicia divina del Señor. Por lo tanto, este pueblo fue ordenado, ¿no?, para escapar del libertinaje, porque si nosotros, hermanos lindos del Señor, no guardamos los mandamientos del Señor, la osadía del hombre, ¿no?, es similar al comportamiento del hombre en Egipto. Por lo tanto, Dios saca a su pueblo, establece bases para que el hombre no vuelva atrás, porque es un hombre sin sabiduría celestial, un hombre carente de sabiduría para poder reformar su propio espíritu, sino solamente a través de Dios. Y eso indudablemente a ellos en ese tiempo le solicitó adoración y descanso, ¿no?, reconociendo siempre a su Redentor como su Creador. Y nosotros de la misma manera, los cristianos, reconocemos a nuestro Redentor como Creador, y no solamente como Creador, sino también gobernador del mundo, del universo y también de nuestras propias vidas. Por lo tanto, el cristiano, ¿no?, genuino, que tratamos de hacer su voluntad a Dios, también tratamos de cumplir sus mandamientos y vemos la prosperidad. Yo veo la prosperidad en ustedes, hermano, cómo el Señor lo ha venido respaldando, y yo me regocijo cómo el Señor, de una u otra manera, el Señor no los va dejando en el camino, porque si usted es un hijo, amén, porque usted es un hijo de la promesa del Señor, ¿no? Amén. Por lo tanto, hermanos lindos del Señor, también nosotros tenemos que entender que existe el prójimo, ¿no? Y en base a esta fe, nosotros también como pueblo, después de ser bendecido, porque usted va a ser bendecido, yo también voy a ser bendecido, porque ninguno que sirve a Dios, hermano, Dios lo deja por cola. Eso guárdenlo, ¿no? Nunca, jamás Dios lo deja por cola. Puede estar pasando un momento muy difícil y a lo mejor ahí está entre medio de la cola. Amén. Pero de ahí el Señor lo va a levantar. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, esta obra de la cruz del Calvario, o el sacrificio de expiación, nos permite a nosotros ver jubileos. Jubileo significa alegría, significa triunfo, llegar a la meta. Bendito sea el Señor. Y en este caso, nosotros somos la heredad del Señor, que fuimos comprados a precio de sangre. Por lo tanto, tenemos un amo y nosotros somos siervos de Él. Y lo único que nos pide a nosotros para poder heredar y tener bendición en esta tierra y tener estos viñedos, porque Dios es poderoso para darle a usted un terreno, para darle una casa, para darle un auto, para darle una comodidad a usted, ¿no? Porque Dios nos ha llamado para eso, pues, hermano lindo del Señor, para bendecirnos. Bendito sea el Señor. Si Dios bendijo a Salomón, bendijo a David, ¿por qué Dios no lo va a bendecir a usted? Tenemos un amo que es dueño de todo. Por lo tanto, esta libertad que el Señor nos ha dado, ¿no es verdad?, nos expresa indudablemente que también tenemos que tener un trato especial a nuestro prójimo, ¿no?, de poder ayudar, cooperar, servir, disponerse, ¿no?, y nunca ser cruel, porque Dios siempre ha sido misericordioso. Por lo tanto, este capítulo, hermano lindo del Señor,
debemos también considerar que nuestro bendito Dios fue considerando no solamente, hermano, al amo, sino también al que está esclavo, ¿no? Por lo tanto, esta consejería apunta no solamente al pueblo de Israel, sino que también aquellos que están escuchando y que no han sido libertados, y que en esta oportunidad, en esta tarde, el Señor los puede libertar, porque Él dio su vida en beneficio del siervo, del que estaba en deuda, bendito sea el Señor, y que hoy día este rescate, esta remisión, se puede ejercer a cualquier familiar cercano que está alrededor de nuestra familia. Por lo tanto, este libro de Levítico se va alejando de lo que es la enfermedad del pecado, se va alejando de lo que es la pobreza espiritual y se va alejando de lo que es también la agonía. Lo que está haciendo Dios en que si tú obedeces vas a tener tu pan espiritual, vas a poder comer, no te va a faltar la ropa, vas a tener alguna moneda para transar, no va a estar endeudado y va a poder salir adelante. Eso es lo que Dios está diciendo en otras palabras. No va a haber soledad, no va a haber angustia. Y qué maravilloso, hermano lindo del Señor, lo que nos promete nuestro bendito Cristo, quien dio su vida como un cordero inmaculado por usted y por mí, hermano lindo del Señor. Y aún así recibimos de Él bendiciones, promesas espirituales y también materiales, hermano lindo del Señor. Porque si Dios pagó la deuda más grande que teníamos nosotros con nuestro Padre, ¿cómo nos va a ayudar en los momentos menos difíciles? Entonces Dios lo rescató a usted para bendecirlo. Entonces esta es la primera condicionante que Dios, hermano, nos va colocando en pie para poder ir hablando un poquito de esta situación. Con respecto al texto áureo que tenemos en el libro de Josué, capítulo 24, el versículo 14, y que dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y serví a Jehová. Esta es una advertencia. Este es un texto muy a tono a este tema que nosotros estamos manifestando y que se refiere, hermano, a la gratitud que debe tener usted y yo como creyentes genuinos por la bondad de Dios. El tiempo es oro. Vamos al título 3, denominado practicar los mandamientos permite la cobertura de Dios, que corresponde a los versículos del 3 al 5, y le vamos a dar lectura mediante la ayuda del Señor, y dice así: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá su producto, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis según en vuestra tierra. Palabra del Señor. Amados que escuchan la palabra del Señor, este es un pasaje indudablemente que nos invita al Señor a practicar los mandamientos, sean del orden moral, ceremonial y judicial. Hemos hablado
Amén. del orden ceremonial. Hemos dejado una directriz de lo moral y judicial al contorno. Y estos mandamientos están grabados en piedra y después fueron escritos en papiro. Jesús lo leyó en un papiro que estaba guardado en un cofre y leyó el libro de Isaías. ¿Se acuerdan ustedes? Era una advertencia de parte de Dios para optar a su cobertura. Y cuando hablamos de cobertura, amados hermanos, estamos hablando a todas las bendiciones que Dios puede darle a usted. Si para Dios no es imposible que de la noche a la mañana lo haga surgir, hermano lindo del Señor. Aún así, los sacerdotes donde pisan, los verdaderos sacerdotes donde pisan, va a haber bendición. Amén. Cuando llega un sacerdote a una casa, va a dejar bendición, hermano lindo del Señor. Siempre y cuando mantengan el pudor, siempre y cuando mantengan la reverencia y la purificación de su ser. Amén. Este es un tema interesante. En especial el versículo 4, donde dice: yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Se refiere a la lluvia temprana y tardía. En relación a los días, o a las estaciones, mejor dicho, las estaciones del año, en que habitualmente, amadas hermanas, que ustedes están a la expectativa de la palabra, se percibía el descenso de la lluvia en terreno de Israel, que no requería canales o ríos adyacentes. Fíjese usted. Ni aún así a la desembocadura del río de Egipto, sino más bien al agua que llegaba del cielo, a la primera siembra de la semilla. Luego, un poco más de ese tiempo, antes de cosechar, percibían indudablemente otra agua en los tiempos cronológicos de Dios, percibiendo el respaldo divino del trabajo arduo de los agricultores. ¡Qué alegría para ellos al saber que llegó un rocío del cielo, dando crédito que estaban obedeciendo los mandamientos del Señor! Era la confirmación al pueblo. Hermano, hay sequía de agua. Es porque el mundo está haciendo la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta usted? Que vamos aprendiendo de la palabra del Señor. Era la confirmación para ellos, palpando así sus promesas de su gran libertador y gobernador. Acuérdense, entre comillas, que Lot se fue donde había los mejores pastizales, pero después Dios lo tiene que sacar de ahí porque fue destruido Sodoma y Gomorra. Hermano lindo del Señor. Por tanto, sería un jubileo de estas cosechas producto de la lluvia temprana y tardía, palpando la prosperidad, porque habría pan para su pueblo. Yo me gozo cuando alguien dice: me hacen llegar todos los días pan a las puertas de mi casa. Yo me gozo, porque eso indica que hay prosperidad, por mano lindo del Señor. Significa que Dios no lo va a dejar. Esas son bendiciones del Señor. Además de la semilla para los sembradores, hermanos. Porque habiendo agua, va a haber semilla para el próximo año, logrando una tierra fértil. ¿Qué significa eso? Llena de hierba y grano para el consumo diario de los hombres, incluyendo las bestias, los animales. Yo tengo algunos hermanitos que crían animalitos, y si hay lluvia, va a haber alimento para esos animalitos.
Entonces este año va a haber lluvia también en este lugar porque estamos haciendo su voluntad. Amén. Amén. Y Dios no lo va a dejar. Además, los frutos de los árboles. Este año, mi primer árbol, un peral de importación, de una manzana peral, pero hermano, del porte del puño de mi mano. Es nuevito. La misericordia del Señor yo la veo. Dios a usted también no lo va a dejar. Bendito sea el Señor. Y donde hay agua, hay arbusto. Para el pueblo de Israel significa que los olivos iban a sacar aceite. Tendrían aceite para freír pescado, como lo hizo Jesús con sus apóstoles en la orilla de la mar. Iban a tener jugo de uva para hacer la Santa Cena, higos para hacer ese pan tan rico, las granadas, hermano lindo del Señor, para la salud del cuerpo. Ahí usted puede leer en Deuteronomio la referencia que hemos dado, capítulo 11, del versículo 13 al 15, mediante la ayuda del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, así dice la palabra del Señor, y si me aman al Señor su Dios y sirven de todo corazón y con todo el alma, así dice la palabra del Señor, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra. Amén, amén, amén. Y ustedes van a obtener trigo, vino y aceite. Qué hermoso, hermano lindo Señor. Por tanto, los creyentes, obedientes, hermanas Tabita, hermanos predicadores, hermanos en general, del Ministerio MEN 9322, ustedes serán bendecidos. Seremos bendecidos. Bendito sea el Señor si andamos conforme al Espíritu. Que ese espíritu de angustia y de desaliento salga en esta tarde de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Tal como hemos estado hablando de este tema maravilloso, practicar los mandamientos permite la cobertura de Dios. Bendito sea el Señor. El versículo 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Qué hermosa esta palabra, hermano. Se refiere a las cosechas abundantes. Este año que haya mucha cosecha aquí en la zona del sur, no solamente para los sureños, sino también para los nortinos. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Tanto trigo, cebada. Este año el Señor no le cuesta nada enviar a su pastor unos 5 sacos de trigo, aunque este año el Señor me mandó un saco de harina, hermano lindo. El Señor Dios bendiga, ¿no es verdad?, a nuestros hermanos, hermanas que han hecho esta realidad. Entonces comenzaba en ese tiempo, el mes de marzo, al inicio de la trilla, ¿no es verdad?, y a través de animales, de golpes, luego separar la paja o el envoltorio del grano en medio del viento, todo hasta el final de la vendimia, el mes de julio, entendiendo que la primera uva madura era a mediados de junio, fecha aproximada a la primavera, hermano lindo del Señor. Todo bien programado esto. De manera que había una recolección de frutos maduros y luego procesarla para coincidir con la siembra del mes de octubre. Es aquí donde se percibe la abundancia, la existencia de las provisiones, porque Dios le va a proveer a usted, hermano. Bendito sea el Señor. Va a haber abundancia de comida. Amén.
Amén. Vamos a palpar la mano divina del Señor. Amén. 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 Yo tengo que agradecer al Señor porque Dios ha sido muy misericordioso con su siervo, con su pastor, Gloria a Dios. tanto del norte, del sur, hermano Amén. lindo del Sí, Señor. Y así lo va a hacer a usted también. Usted no va a andar como forastero, como inmigrante, buscando dónde comer, hermano lindo del Señor, Amén. porque servimos a un Dios grande, poderoso. Amén. Bendito sea el Amén. Señor. Amén. 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 Así es, Señor Jesús. Seremos libres de su enemigo. No le van a robar, no le van a saquear sus bienes. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Sí, Señor Jesús. Amén. Porque con mucho sacrificio habían adquirido y no querían volver a la esclavitud. No deseaban vender su tierra. Hermano, hay que guardar los mandamientos del Señor para seguir viviendo en el jubileo. Qué importante el practicar en todo tiempo. De lo contrario, podía ser saqueado en víspera de su gran jubileo. Por tanto, el creyente reformado por la cruz del Calvario disfruta del Espíritu, recibiendo la lluvia temprana y tardía. Amén. 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 ¿Cuántas veces a usted le sale lágrima en su mejilla? Porque recibe esa lluvia temprana y tardía. Bendito sea el Señor. A esa tierra regenerada, donde disfruta de la riqueza del Espíritu Santo, una seguridad espiritual. Amén. Porque usted trata de hacer la voluntad del Señor, tratamos de hacer la voluntad del Señor. Amén. Esta es la advertencia del Creador. Esta es la advertencia de nuestro gobernador. Amén. Bendito sea el Señor, como dice este tema. Practicar los mandamientos permite cobertura de Dios. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Quiero terminar también en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. ¿No? Mediante la ayuda de nuestro bendito Dios. Ahí en Santiaguito, ¿no? Hay una hermosa palabra que nos habla con anticipación. ¿Y qué dice? En el capítulo 5, versículo 17. Dice así: Elías era hombre sujeto a sus pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Un pasaje que debe ser bien interpretado para entender este título importante de permitir la cobertura de Dios. La condición de Elías, hermano, era la condición de un hombre con las mismas pasiones que usted tiene y yo, por su naturaleza, en tanto a cuerpo como en alma, sujeto a hambre, agotamiento, cansancio. ¿Ha tenido cansancio durante la semana pasada? Por supuesto, por supuesto. Pero en él se destacaba una oración ferviente. Que Dios levante muchos Elías en esta tarde y muchas Elías mediante la ayuda del Señor. Amén. 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 Un personaje muy conocido por todos ustedes, el profeta Elías, donde fue alimentado por un ángel. Amén. ¿Cuántas veces hemos sido alimentados por el ángel que Dios ha enviado a nuestro hogar? Amén. Muchas veces, hermano, muchas veces. Y lo vamos a seguir viendo. Amén. ¿Cuántas veces Dios ha usado los cuervos para preocuparse de usted? Muchas veces. Gloria. Muchas veces. Amén. Y lo vamos a seguir viendo. Amén. Amén. Sí, Señor Jesús. Elías fue cubierto, tuvo la cobertura por la viuda de Serepta. Amén. Pero este hombre estuvo expuesto al oprobio, a la aflicción, a la persecución. ¿Está dispuesto usted de estar en el oprobio por la causa de Cristo? Este era un varón de Dios, fue acusado por acá, perseguido por Jezabel, y en más de algún momento pidió morir, producto del cúmulo, hermano, de los sinsabores de los consecutivos. Sin embargo, el poder de Dios lo sustentó como nos ha sustentado a nosotros.
lo guardó como nos ha guardado a nosotros y lo trasladó para que no viera su muerte. ¿Era un varón justo de Dios? Amén. Que Dios levante en este ministerio mujeres y hombres justas, que oran con ansia, con su amigo, su creador, su vida, orando con intensidad muchas veces, con su espíritu y con entendimiento, con un corazón rendido a las plantas de su libertador, obteniendo una respuesta a que no vendría lluvia temprana ni tardía. Hermano lindo Señor, ¿qué había sucedido con ese pueblo? No guardaban los mandamientos. Sus corazones se habían engrosado. Algo muy similar, hermano, cuando el hombre o la mujer, después de haber perseverado con Cristo, con un sinnúmero de limitaciones económicas, escucha bien, muchas veces limitadas situaciones económicas, pero de la noche a la mañana se vuelve bendecida como Jezabel y comienzan a postergar los mandamientos del Señor. No aparecen en las oraciones, no aparecen los días de reuniones, menos los días de gracia, que están destinados para honrar, para engrandecer a Dios. Para ellos la vida y la abundancia estarán limitadas. Reaccionemos, pensemos. No espere estar postergada de la prosperidad espiritual y material, no. En tiempo de Elías llovió a otra familia, a otro pueblo del planeta. Amén. De modo que seguía lo material y espiritual. Duró 3 años y medio, hermano. Amén. Como lo dice en San Lucas, en el capítulo 4, versículo 25. Había muchas viudas en Israel. En los días de Elías, hermano, muchas viudas. Y durante 3 años y medio, Dios cerró, pero fíjese que habían viudas que tenían harina y aceite. Y dentro de esas viudas le dieron de comer a Elías. Dios no la había dejado. Dios no la había abandonado. Una evidencia del juicio de Dios por la idolatría existente en esos tiempos de Jezabel y de Acab. Debemos entender entonces, hermano lindo Señor, que es importante la oración, es importante rendirnos a Cristo para recibir su beneplácito. Por lo tanto, mantenga su oración, no se aleje del Señor, practiquemos los mandamientos del Señor y permitamos la cobertura de Dios. A tus hijos no les va a faltar nada. ¿Estás preocupado de lo que le va a faltar a tus hijos? De la locomoción, que la matrícula, que los zapatos. Hermano, Dios va a proveer. Amén. Dios le va a proveer a usted. Porque somos hijos del Rey. Estamos haciendo su voluntad. Que el amor del Señor, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes en esta hermosa y bendita oportunidad. Todo lo que hemos dicho sea para la gloria y honra de nuestro bendito Dios. Amén. Amén.